Complicadas con la fundamentación de su experiencia educativa, acá les traigo algunos tips a considerar para hacer la fundamentación de su experiencia educativa en base a la característica de nuestros niños y niñas que hemos definido en la caracterización de nuestro portafolio. Primero que todo, considerar las características, aquello que conocemos de nuestro grupo de niños y niñas, cuáles son sus intereses, sus preferencias, desde los dibujos animados que les gustan, los elementos con que les gusta trabajar, por ejemplo, autos, bloques, legos, para poderlo incluir en nuestra experiencia educativa y poder fundamentar desde la característica, desde los intereses, desde la preferencia que tienen nuestros niños y nuestras niñas, la necesidad de que tienen nuestro grupo de niños y niñas, desde los apoyos diversificados, desde los elementos o aprendizajes que hay que potenciar, debemos considerarlo. Las formas también en que aprenden nuestros niños y nuestras niñas, los ritmos de aprendizaje, los tiempos, si trabajan mejor o necesitan potenciar el trabajo en grupo, en su grupo, en pareja o el grupo completo. Esos elementos son fundamentales que lo consideremos al momento de crear nuestra planificación e incorporarla y estructurarla en base a ello para poder después fundamentar estas decisiones pedagógicas que hemos ido tomando. También es importante considerar qué es lo que les motiva a los niños, los juegos, los personajes, los cuentos, qué materiales llaman su atención para que lo podamos ir incorporando en nuestra secuencia didáctica desde el diseño de la experiencia que nosotros hemos definido. También qué es lo que disfrutan ellos realizar para poder incorporarlo de manera estratégica en la planificación educativa. Por otro lado, ¿qué apoyos requieren aquellos niños que necesitan mayores necesidades de apoyo? Por ejemplo, de pictograma, de modelaje del adulto, a lo mejor de consignas más breves, de repeticiones más pausadas. Esos elementos de apoyo que hemos considerado en nuestra caracterización que debemos incluir con algún grupo de niños y niñas que necesitan un mayor acompañamiento por parte de nosotros para adquirir el aprendizaje, debemos irlo incluyendo en nuestra experiencia educativa desde la mediación que nosotros realizamos como adultos, como educadoras, para poder incluirla posteriormente, porque incluimos esos apoyos, esa mediación, esa retroalimentación que vamos a hacer a nuestros niños y niñas en la fundamentación de nuestra experiencia. También los acompañamientos diferenciados que vamos a hacer, y también es importante que consideremos cómo vamos a desafiar a los niños que a lo mejor ya tienen adquirido ese aprendizaje, pero hay que movilizarlo a una zona de desarrollo próximo para que adquieran nuevos y mayores aprendizajes. A lo mejor le vamos a plantear desafíos, vamos a subir un poco el nivel de complejidad para ellos en nuestra experiencia educativa. Eso también debemos definirlo en la experiencia educativa desde la mediación, la retroalimentación que nosotros vamos a ir realizando en el desarrollo de la experiencia. Otro elemento que debemos considerar, aquellos objetivos de aprendizaje que nosotros hemos definido que a lo mejor hay que potenciar, hay que desafiar en nuestra caracterización. Cuando hacemos la división por los núcleos de aprendizaje que nos solicitan en la caracterización de las bases curriculares, nosotros definimos tanto aquellos elementos que los niños tienen potenciados, ya tienen adquirido, como aquellos elementos que hay que potenciar, aquellos aprendizajes que hay que ir trabajando con nuestros niños. Esos elementos, tomen ahí algún elemento, algún aprendizaje que haya que potenciar en ellos para construir nuestra experiencia educativa desde ahí. Al igual que el transversal, aquellas habilidades, actitudes que hay que potenciar en nuestros niños y niñas desde las características que ellos tienen, a lo mejor desde el contexto socioemocionales que tienen, desde, por ejemplo, trabajar, manifestar sus preferencias, colaborar, mostrar interés, dependiendo también las características que nosotros hemos definido en nuestra caracterización educativa. Por ejemplo, si se encuentran en una etapa del egocentrismo, hay que trabajar el trabajo colaborativo para que ellos se puedan abstraer de el egocentrismo propio de su edad.
Todos esos elementos es importante que los tengamos de manera estratégica incorporados en nuestra planificación educativa. También cómo aprenden nuestros niños, a lo mejor a través de imágenes, a través del movimiento, de lo kinestésico, a lo mejor de lo auditivo, a través de canciones, cuentos, a través del trabajo en equipo, subgrupos o a través del trabajo individual. Cuando nosotros definimos en nuestra caracterización el desarrollo cognitivo de nuestros niños, ahí nos tenemos que referir a los ritmos de aprendizaje, a cómo aprenden, a cómo aprenden a lo mejor visual, kinestésicamente, a lo mejor a través del movimiento, a través del juego. Todos esos elementos que nosotros incorporamos en la caracterización de nuestro grupo de niños desde el desarrollo cognitivo lo tenemos que considerar en nuestra planificación para incorporar. ¿Cómo lo incorporamos? Incluyendo materiales diversificados, creando estaciones, rincones, mesas de trabajo o incluyendo distintos materiales que le permitan a los niños apropiarse del objetivo específico que yo he definido para mi experiencia educativa a través de los distintos canales que el aprendizaje permite, o sea, visual, kinestésico, auditivo, manipulativo, colaborativo, entre otras. También ocupar los materiales con sentido. Es decir, si yo voy a hacer a lo mejor una experiencia de exploración, elijo a lo mejor lupa, frasco, pinza, con la intención de potenciar la manipulación, la motricidad fina, la coordinación óculo-manual, que a lo mejor pudo haber sido una de las características que yo definí que en el ámbito de desarrollo psicomotriz de mis niños y niñas había que potenciar. ¿Ya? También desde a lo mejor imágenes grandes, visuales, que los niños puedan entender a través de pictogramas para acercarlo al mundo letreado, a la comprensión del lenguaje. Si yo he definido que en el ámbito de comunicación es uno de los elementos que hay que potenciar, el desarrollo del vocabulario, la comunicación, el que armen frases, el que se a lo mejor acerquen a la predicción lectora, esos elementos los podemos ir incorporando de manera estratégica. Todos los elementos que nosotros incluimos en esta planificación tienen que estar pensados estratégicamente en base a las características que hemos definido de nuestros niños y niñas para poder después hacer la fundamentación de esas decisiones pedagógicas que nosotros tomamos en la planificación educativa. Recuerden, una buena planificación incluye siempre los intereses y necesidades de los niños, los aprendizajes que debo potenciar, desafiar en mi grupo de niños, los estilos de aprendizaje que yo he definido en la caracterización y los recursos desde el diseño de la experiencia. ¿Qué recurso incorporé y por qué lo incorporé? Si esto está claro, la fundamentación fluye por sí sola. Recuerden también que debemos hacer la diferenciación por los subgrupos que hemos definido en la caracterización. Por ejemplo, que incorporo ciertos rincones, ciertos materiales, cierta mediación para un grupo de niños que tiene cierta característica y incluyo otros materiales, otra mediación, otros rincones para los niños a lo mejor que tienen un desarrollo más avanzado, que hay que desafiarlo en su conocimiento o que aprenden de manera distinta. Todos estos elementos nos van a permitir hacer una experiencia educativa enriquecida que nos permita posteriormente hacer la fundamentación de nuestra experiencia de manera estratégica. Espero que este video te haya servido para poder crear desde ya tu fundamentación. Cualquier duda o consulta, quedamos a tu disposición. Complicadas con la fundamentación de su experiencia educativa, acá les traigo algunos tips a considerar para hacer la fundamentación de su experiencia educativa en base a las características de nuestra